del Señor a veces nos habla de unas maneras muy particulares y el día de hoy creo que es una de ellas. Las palabras de Jesús: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando recibió la noticia de parte de Marta y María, las hermanas de Lázaro, notificándole que él, Lázaro, estaba enfermo. Jesús, después de decir estas palabras, se quedó 2 días más ahí, en el lugar donde estaba, en el río Jordán. Y pasados estos 2 días, dijo a sus discípulos: entonces Jesús, por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a donde está él. Y es precisamente lo que estaremos revisando el día de hoy: la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la aldea de Betania, donde Lázaro vivía junto con sus hermanas. Por favor, si pueden abrir sus Biblias en Juan capítulo 11, versículo 17. Juan capítulo 11, versículo 17. Como hemos dicho, Lázaro y sus hermanas vivían en Betania. Lázaro ha muerto. Entonces, lo que tenemos ahí en Betania es un hogar en duelo. Tenemos a la familia, en este caso a las hermanas Marta y María, pasando este evento. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 11, versículo 17 al 19. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces, tenemos que el apóstol Juan aquí nos está dando alguna información de cómo es que está la situación en la casa de Marta y María. Se nos dice que Lázaro ya tenía 4 días de haber sido sepultado. Los judíos tenían la costumbre de enterrar a sus difuntos lo más pronto posible, de ser posible en el mismo día. ¿Por qué? Porque ellos no embalsamaban los cuerpos, y esto, debido al clima en aquella región, ocasionaba que los cuerpos se descompusieran más rápidamente. Entonces, esto nos da una idea de lo que Jesús hizo previamente en los versículos que vimos la semana pasada, que nos compartió nuestro hermano David. Él esperó 2 días más. En total decimos 4. El cuerpo de Lázaro estaba en descomposición. Lázaro verdaderamente había muerto. También se nos dice que Betania, la aldea de estos hermanos, estaba a 3 kilómetros de distancia de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué es interesante este dato? Bueno, en aquella época, en los funerales judíos, tienen algunas características particulares, y una de ellas es que las personas debían de ir a un funeral. Entonces, al estar tan cerca, no había algún inconveniente en que ellos pudieran ir. Estaba solo 3 kilómetros. Y se nos dice que por eso muchos judíos habían ido a consolar a estas hermanas. Pero también, si recordamos, en los capítulos anteriores, estos judíos de la ciudad de Jerusalén habían intentado matar a Jesús. Entonces, este es el escenario que tenemos en la casa de Marta y María.
Y para poder comprender un poquito más los versículos que vamos a ver más adelante, vamos a sumergirnos un poquito en el contexto cultural de aquella época en Jerusalén. Además de lo que ya hemos dicho, un duelo judío o un velorio judío, en este se acostumbraba que una vez que salía el cuerpo de la casa, la mayor cantidad de gente posible debía de acompañar a la sepultura al difunto. Y ahí, al pie de la tumba, se acostumbraba también dar discursos en memoria de esta persona que había fallecido. En cuanto a las personas cercanas a las personas cercanas de la persona que había fallecido, ellos pasaban un duelo de la siguiente manera. A estas personas, los familiares más cercanos, se les dejaba en paz. No se acercaban las personas a conversar con ellos. Se les dejaba ahí, con sus pensamientos, ahí con su dolor. Es algo que hacían en aquella época. También, estas personas cercanas en su duelo lo pasaban en la casa, sentadas en el piso o en taburetes. El duelo duraba 7 días. Y en esos días estaba prohibido usar zapatos, hacer algún estudio, un trabajo, un negocio, incluso estaba prohibido lavarse. Los primeros 3 días del duelo eran para que los familiares cercanos los pasaran llorando. A la semana del duelo seguían 30 días de luto. Aquí debemos hacer una distinción. El duelo es el proceso que pasa la persona de una manera íntima, de una manera personal, mientras que el luto es cómo maneja la situación la persona delante de las demás personas. Entonces, es así como está la situación en casa de Marta y María. Jesús ha llegado a la aldea de Betania. ¿Qué sucedió después de esto? En los versículos se nos dice que Marta sale al encuentro de Jesús, mientras que su hermana María se queda sentada en casa. Es decir, María estaba ¿qué? Viviendo su duelo, por lo que acabamos de decir. Versículos 20 al 22. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. En estos versículos podemos ver nuevamente, y hacemos referencia un poquito a lo que se dijo de estas hermanas en el Evangelio de Lucas. Cuando Marta estaba muy preocupada por las labores del hogar cuando estaba Jesús ahí, pero María, ¿qué estaba haciendo? A los pies de Cristo, escuchándolo. Nuevamente vemos este carácter de las hermanas. Marta, una mujer más activa, impulsiva tal vez, y María, más pasiva. Lo volvemos a ver aquí. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, vamos a ver qué es lo que hace Marta cuando está delante de Jesús. Le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En estas palabras podríamos encontrar algunas cosas que nos dieran, tal vez podríamos encontrar un toque de reproche hacia Jesús, porque le dice: si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Pero también podemos encontrar ese tinte de confianza y de fe en Jesús, porque sigue estando consciente y firme de que si Jesús hubiera estado, su hermano no habría muerto. Después de estas palabras, continúa María diciendo: aún ahora
yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Entonces, estas palabras nos reflejan o nos dejan ver la fe de Marta en Jesús. Está afirmando dos cosas: que si Jesús hubiera llegado a tiempo, como ya dijimos, Lázaro no habría muerto, pero también le está diciendo a Jesús que no duda de esa relación que tiene tan especial con el Padre. Le dice: yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Aún en este sufrimiento que está pasando Marta, en este momento de dolor, Marta está mostrando su fe. Ella ha salido al encuentro de Jesús. Busca a quien realmente le puede dar consuelo. Y aquí cabría hacernos una pregunta. Cuando nosotros pasamos por alguna situación de sufrimiento, alguna pérdida, alguna aflicción, ¿qué es lo que hacemos? ¿Hacemos como Marta? ¿Vamos a Cristo? ¿O reprochamos a Dios el estar pasando por esas aflicciones? Al final del versículo 22, también hay quienes dicen que Marta podría estar sugiriendo a Jesús que resucitara a Lázaro. Pero como veremos la próxima semana, en el versículo 39, no es así. Ahí Marta le está diciendo prácticamente que no hay que abrir la tumba. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Marta? Bueno, lo más probable es esto que acabamos de mencionar. Que al tener una relación especial Jesús con el Padre, por medio de sus oraciones, Él podría traer una especie de consuelo a su hogar. Pero, ¿qué le dice Jesús como respuesta? Versículos 23 al 24. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. La respuesta que da Marta a las palabras de Jesús nos dejan ver que Marta no comprendió plenamente lo que le estaba diciendo Jesús en esos momentos. Le contestó Marta: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Nuevamente, vamos a tomar un poco de contexto de aquella época. En los primeros tiempos, el pueblo hebreo creía que cuando una persona moría, iba al Seol. El Seol es un lugar de tinieblas en donde el alma de aquella persona que moría iba, un lugar de oscuridad donde el alma vagaba. Y esto lo podemos ver en el Salmo 6, versículos 4 al 5. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Salmo, capítulo 6, versículos 4 al 5. ¿Salmo qué? 6. Sí, ¿ya la? 4 y 5. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Gracias. Entonces, esta es la idea que tenían en los primeros días del pueblo hebreo. Posteriormente, esto va a cambiar. La idea de que el alma queda en el Seol transita ahora a que cuando alguien muere, espera una resurrección. En aquel tiempo tenemos dos grupos religiosos, los saduceos
y los fariseos en la época de Jesús. Los saduceos no creían en esto, pero los fariseos y la mayor parte del pueblo judío ya creía en la resurrección. Si alguien me ayuda a leer el Salmo 73, versículos 23 al 24, por favor. Salmo 73, versículos 23 al 24, por favor. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me arrojarás en gloria. Gracias, Pablo. Entonces aquí vemos que hay un cambio de visión, pero este cambio de visión lo vemos ya plenamente en Job capítulo 14. Job capítulo 14. Si alguien me ayuda a leer del versículo 7 al 12, por favor. Job 14, versículo 7 al 12. ¿Sí? Por favor, Pablo. Así el hombre se acuesta y no se levanta, hasta que los cielos ya no existen. No se despertará ni se levantará de sus sueños. Si me escondieras en el Seol, si me ocultaras y tu ira se pasara, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras. ¿No es ese? 7 al 12. Job 14, versículo 7 al 12. Ay, vale. Porque hay esperanza para un árbol, cuando es cortado, que volverá a retornar. Y sus relevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. Pero el hombre muere y yace inerte. El hombre expira y ¿dónde está? Como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca. Así el hombre se acuesta y no se levanta hasta que los cielos ya no existen. No se despertará ni se levantará de su sueño. Gracias, Señor. En este último versículo podemos ver claramente que ya está esa idea de que en aquel día, cuando los cielos dejen de existir, hasta que los cielos dejen de existir, se levantarán los muertos de la tumba. Entonces, en estos versículos lo que podemos ver es que ahí está esa semilla de la fe en la resurrección en el futuro. Y Marta está en esa idea. Ella ya tiene presente esto. Es por eso que dice que su hermano resucitará en el día final. ¿Ok? Pero las palabras que le ha dicho Jesús a Marta no van en ese sentido. Vamos ahora a los versículos 25 al 27 en el capítulo 11 de Juan. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Estos versículos son impactantes por muchas cosas. Pero lo primero que vemos aquí es la quinta afirmación del yo soy en el Evangelio de Juan de Jesús. Previamente, en los capítulos que ya hemos revisado, Jesús ha dicho que Él es el pan de vida, que Él es la luz del mundo, que Él es el buen pastor y que Él es la puerta de las ovejas. Y aquí nos está diciendo que Él es ¿qué? La resurrección y la vida. ¡Wow! Esto es algo que no podemos concebir nosotros aún después de tanto tiempo. Pero, ¿qué es lo que trata de hacer Jesús al decir estas palabras a Marta? Bueno, la idea es que estas palabras van a llevar a Marta de esa idea que ella tenía en una resurrección en el día final, que ella no sabía, por lo que vemos en los versículos, cómo sería llevada. Simplemente ella esperaba ese día donde habrá resurrección. Pero Jesús le dice: delante de ti está quien es,
la resurrección y la vida. Delante de ti está quien puede dar vida en el momento que quiera y a quien quiera. El tiempo para Jesús no es un impedimento. Jesús puede dar vida en su soberanía. Entonces, pero hay más, no solamente esto. Jesús, además de decir que Él es la resurrección y la vida, le revela a Marta la gran promesa para todo creyente. Le dice que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo no verá la muerte eterna. ¿Por qué? Porque recibirá la vida. Si alguien me puede ayudar a leer, por favor, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 12. Sí, Abby. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Gracias. Entonces, podemos ver en dónde está la vida. Pero también en estas palabras, Jesús le está diciendo que el que cree en Él tiene esa seguridad de resurrección. Como lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 55. Nos dice así: así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ante estas palabras, Marta reafirma su fe en Jesús. Le dice que él cree que Él es el Cristo, que él cree que es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que es aquel que han anunciado las Escrituras, aquel que había de venir. Como hemos dicho, en estos versículos podemos ver tantas cosas que son impactantes, pero podemos ver, para resumir aquí plenamente, que la deidad de Jesús. Porque ¿quién puede hacer estas afirmaciones sino solamente Dios mismo? Entonces, hemos visto la naturaleza divina de Jesús, pero más adelante, en los siguientes versículos, nos mostrará también claramente su naturaleza humana. Vamos a los versículos 28 al 31, por favor. Versículos 28 al 31. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo
que iba al sepulcro a llorar allí. Marta está regresando a su casa. Es interesante que Jesús se queda ahí, en ese lugar. ¿Por qué? Bueno, puede haber varios motivos. Alguno de ellos es que Jesús se queda ahí porque la casa está llena de gente, de personas. Y Marta desea que también su hermana tenga una conversación como ella la ha tenido con Jesús, una plática personal. Pero también sabe que dentro de esas personas que están en su casa están los judíos que han intentado matar a Jesús. Pero también otra posibilidad es que Jesús decidió quedarse ahí. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito más adelante el por qué. Entonces, también los versículos nos dicen que María es seguida por los judíos cuando sale de su casa. Aquí recordemos lo que nuestro hermano David nos mencionaba la semana pasada. En aquella época también se contrataba gente para que llorara en los funerales judíos. Entonces, posiblemente quienes empezaron a levantarse fueron aquellas que fueron contratadas, porque en su mayoría eran mujeres, para seguir. ¿Por qué? Porque los versículos nos dicen que pensaban que iba ¿a dónde? ¿A qué? A llorar. Es interesante este contexto y más adelante vamos a ver un poquito más a detalle de lo que hacían estas personas. ¿Qué sucede cuando María llega a donde estaba Jesús? Versículos 32 al 35. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Lo primero que llama la atención en estos versículos es que María, al estar delante de Jesús, le dice exactamente las mismas palabras que su hermana Marta. Pero aquí hay una diferencia. Marta se arroja a los pies de Jesús y llora. Entonces, nuevamente podemos ver aquí las personalidades de las hermanas, pero no importa la personalidad que tengan ellas están buscando consuelo en Jesús y Jesús las recibe. Los judíos han seguido a María hasta ese lugar donde está Jesús. Ese escenario lo podríamos imaginar de una manera, de la siguiente manera. Aquellos llantos que estarían saliendo de esas personas, de los judíos que iban llorando, no eran llantos comunes, llantos comunes. ¿Por qué? Por lo que decíamos hace un rato. Había gente, de verdad, gente profesional, por llamarlo de alguna manera, que ese era su trabajo, llorar en los funerales judíos. ¿Por qué? ¿Por qué era esto? Porque en un duelo judío, en un funeral judío, cuanto más incontrolado es el llanto, mayor honor se confería al difunto. Y era para eso, para lo que contrataban a mujeres que se les conocía como plañideras. Entonces, estas mujeres generaban llantos estridentes, llantos que de verdad hacían ese escenario verlo de una manera muy, muy dolorosa.
Pero sin duda también sabemos que el llanto de María y de los amigos íntimos de Lázaro era sincero, era genuino. No como las de estas personas que hacían su trabajo, y también seguramente había otras personas que acompañaban, pero no eran genuinos sus llantos o sus expresiones. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, vamos a ver el porqué. Entonces, este es el escenario que tiene delante Jesús. A María llorando, a los judíos que la han seguido llorando de una manera escandalosa. Y los versículos nos dicen o nos describen que de Jesús salen emociones. Las emociones que surgieron de Jesús fueron las siguientes. Versículo 33 nos dice que Jesús se conmovió profundamente en el espíritu. La Reina Valera nos dice que se estremeció. Esta palabra en el griego es embrimaomai. ¿Y qué significa? Significa tener indignación. Significa también suspirar con disgusto. Pero Jesús lloró. ¿Qué pasa aquí? Pero después nos dice que Jesús se entristeció. Es importante esta palabra porque le da un significado diferente a lo que podríamos ver de primera mano. Lo que nos quiere decir estos versículos es que Jesús tuvo una profunda experiencia emotiva. Primero, Jesús se indigna ante la situación que tiene delante, debido al dolor hipócrita de muchos de los judíos que estaban ahí reunidos. Pero después se nos dice que Jesús entristece, lo cual nos muestra ese dominio propio de Jesús en esas emociones. Pero se entristece. ¿Por qué se entristece? Porque el panorama que ve es que tiene delante de él a todas esas personas sin esperanza, a todas esas personas que son presas del pecado, que no pueden ver que delante de ellos está el Salvador. Con esto podemos decir que Jesús no lloró por Lázaro, sino por estas personas. ¿Por qué decimos que no lloró por Lázaro? Porque Jesús lo va a resucitar. Entonces, como hemos dicho, Jesús está triste y llora por la condición de un mundo caído que está inmerso en el pecado, que es el pecado la causa real de la desolación y la muerte. Esto es lo que ha pasado hasta este punto y hemos visto que Jesús lloró. Pero, ¿qué sucede con aquellos que han visto llorar a Jesús? Con todas estas personas que vieron que Jesús lloró. Versículos 36 al 37. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Como ya hemos dicho, los judíos malinterpretaron las lágrimas de Jesús. Jesús no lloraba por Lázaro, aunque es cierto que lo amaba. Al principio del capítulo 11 se nos dice esto. Entonces, vemos a estas personas que igual, al inicio, en los versículos que empezamos a leer, a partir del 17, se nos dice que habían ido a consolar a las hermanas. Estas personas, en lugar de estar consolando a Marta y a María, estaban ahora señalando a Jesús. Estaban no solamente
diciendo que por qué, o cuestionando por qué no había sanado a Lázaro, sino que ahora ponían en tela de juicio el milagro que había realizado Jesús cuando le dio la vista al ciego de nacimiento. Si recordamos, ese milagro era un milagro que jamás se había visto, según nos dicen las Escrituras. ¿Qué vemos en estas personas? Nuevamente, un corazón endurecido. Vemos la soberbia asomándose en sus corazones. Pero nada escapa a la providencia de Dios. Estas personas llegaron ahí por un motivo. Serían testigos de un nuevo milagro, de un nuevo y mayor milagro, el cual veremos la siguiente semana. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver o qué es lo que hemos podido ver a lo largo de estos versículos? Hemos podido ver la naturaleza humana de Jesús. Hemos visto cómo Él se ha entristecido y Él ha llorado. Él entró profundamente en ese dolor humano. Él entiende nuestros sufrimientos. Él sabe lo que sentimos. Pero también hemos visto la naturaleza divina de Jesús. Él es la resurrección y la vida. Y solo en Él, solo en Jesús, tenemos la promesa de vida eterna. Por lo tanto, podemos decir, sin dudarlo, que Jesús es nuestro consuelo y nuestra esperanza. Pero ¿cómo podemos aplicar estos pasajes a nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer de estos versículos algo para nuestra vida? Lo primero es preguntarnos, ¿cómo es que hemos vivido o estamos viviendo aflicciones o sufrimiento, o cómo las viviremos? Porque invariablemente todo ser humano, toda persona, pasaremos por situaciones de sufrimiento. La casa de Marta y María era una casa en la que el Señor visitaba, una casa cuidada por Dios, pero ahí estaba el sufrimiento. Pero Jesús fue ahí a brindar consuelo. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo vamos a afrontar ese sufrimiento? ¿Cómo lo estamos afrontando? ¿O cómo lo hemos afrontado en el pasado? ¿De la mano de Cristo o solos? Porque hay una diferencia radical en hacerlo con Cristo y sin Cristo. Hace unos momentos en la oración yo pedía por Marcos, por ex compañero de trabajo, por la muerte de su mamá. Al ponerme en contacto con él, las palabras que yo le di, él me contestó: mi madre reposa en Dios. Yo sigo aquí para servir al Señor. Es algo que la gente a veces fuera no nos comprende. Pero todos los que hemos pasado por esas situaciones sabemos que encontramos el consuelo en Jesús. Y decíamos que cómo vamos a aplicar esto a nuestras vidas. Y yo quisiera que marcaran ahí en sus Biblias o lo apuntaran en un cuaderno los siguientes versículos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4, nos dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en una, no en algunas, sino en todas. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Jesús, como lo acabamos de ver en estos versículos, es nuestro consuelo y nuestra esperanza. Y nos indican estos versículos cómo hemos de aplicarlo a nuestra vida para buscar ese consuelo y mantener firme esa esperanza. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto, Padre, por tu palabra, porque a través de ella podemos encontrar tantas cosas. Y hoy nos has mostrado, Señor, que tú eres nuestra única fuente de consuelo, porque sabemos, Señor, que tú, aunque nos rodeas de hijos tuyos, habrá momentos en nuestra soledad, en nuestra intimidad, Señor, en la que algún sufrimiento o alguna aflicción nos aborda, pero tú estás allí, Señor. Tú nos escuchas, tú nos entiendes, Señor, y nos has dado esa esperanza en tu Hijo de que te podremos ver algún día, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des guía, que nos des ese sentido a nuestras vidas para darte honra y gloria viviendo como nos lo has dicho en estos versículos. Gracias, Señor, por tomarnos de tu mano, consolarnos, fortalecernos en todo momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo.